buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI. Hoy con un tema hiper complejo, pero que me tiene obsesionado, lo habrán visto en las últimas semanas, de agarrar regiones geográficas y hablar de una temática específica. Lugares que tal vez no conozcamos tanto, que no sepamos tantos casos. Esta vez vamos a hablar de los ovnis en África. Y por supuesto, aparte después de la cantidad de mensajes que recibí esta semana, vamos a tener la segunda parte para seguir hablando de la cueva de los Tallos. Antes que nada, como siempre les digo, vamos a presentarnos y a presentar este espacio que se llama La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, no soy investigador de campo ni mucho menos, simplemente soy un documentalista que ha hecho muchísimos documentales de misterios, de temas paranormales y especialmente de ovnis, que me ha tocado recorrer gran parte del planeta y que a partir de ahí decidí empezar a contar algunas cosas que fui investigando a lo largo de todos estos años, con todos los entrevistados que he hablado, y tratando de responderles algunas preguntas, siempre sabiendo esta máxima que yo tengo, es que yo no tengo respuestas, no las encontré. Mientras más profundizo en estas temáticas, más preguntas tengo. De hecho, una reflexión que me pasó en estos días mientras investigaba los ovnis en África, me encontré con muchos documentales escépticos en donde se burlaban y daban por hecho cosas que no había forma de explicar. Recuerdo uno que se reía de quien creía que las pirámides eran extraterrestres y planteaba que no importaba que hubiese misterios, que seguramente esos misterios se podían responder sin ningún problema, y daba por sentado que, por ejemplo, las pirámides habían sido construidas por la civilización antigua sin explicar absolutamente cómo y qué. Yo no digo que no hayan sido construidas por las civilizaciones antiguas, pero sí digo, y trato de ser muy honesto en este sentido, yo estoy totalmente seguro que nadie tiene idea de quién o cómo las hicieron. Eso significa y deja la puerta abierta absolutamente a todas las posibilidades. Entonces, el negar por negar una posibilidad o el aceptar por aceptar una posibilidad es un rasgo bastante soberbio, creo yo, y a mí me choca bastante porque creo que el problema que ha tenido la humanidad siempre es apegarse a las verdades absolutas que nunca nos han llevado a ningún lado y que siempre nos han hecho matarnos entre nosotros para después cambiar de verdad absoluta en el siguiente paradigma y seguir peleándonos por la nueva verdad absoluta. Eso a mí me lleva a reflexionar y analizar que me caso y me quedo toda la vida con las preguntas y con animarme a que mi respuesta sea no sé. Hay evidencias de que hay muchísimas temáticas allá afuera de las cuales nadie puede estar seguro. No puede estar seguro el que dice que son extraterrestres y no puede estar seguro quien dice que no lo son. Por lo menos es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Obviamente ustedes son libres de pensar absolutamente lo que quieran. Aquí en este espacio yo solo voy a presentar historias, argumentos y algunos poquitos análisis para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Las conclusiones son individuales. Esta es la magia que tiene el misterio, que tiene lo inexplicable. Para todos y de una manera cerrada, realmente es inexplicable. Tampoco hay que ser ingenuos. Hay temas que tienen explicación y que hay que correrlos del debate. No todo es inexplicable, pero lo que es inexplicable, esas primeras preguntas que se hicieron nuestros ancestros, continúan hasta el día de hoy sin haber sido respondidas, por más que haya muchos soberbios de un lado y de otro que digan que lo pueden resolver sin ningún problema. Hoy, en el continente africano, nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de casos que les prometo nos van a dejar a todos sin palabras. Antes de meternos en el continente africano, antes de bucear en estos casos que de verdad son increíbles y que tienen que ver básicamente con un disparador que fue hacia otro lado, que hizo uno de ustedes, que ya estoy respondiendo hace varias semanas, que en este caso no estoy respondiendo a su pregunta,
pero sigue siendo el disparador. Así que no quiero dejar de nombrar a Mernosh Montenegro. Mernosh Montenegro, que pidió hablar de China, de Rusia, de Camboya, de Tailandia. Bueno, yo me abrí. Debo lo de Costa Rica. Igual hasta ahora nadie me ha enviado casos de Costa Rica como pedí. Me voy a ir a África. Y antes de eso, otra vez, anoten mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail.com. Y también tengo un número de WhatsApp que es el más 54 911 60 45 41 50. Más 54 911 60 45 41 50. Con las redes lo que hacen ustedes, si quieren por supuesto, es enviarme preguntas, enviarme reflexiones y enviarme experiencias, audios con experiencias para que yo pueda poner al final del programa. Porque yo quiero escucharlos y yo creo que entre todos y en esta comunidad escucharnos entre todos realmente es muy rico. Bueno, sin más, y sabiendo que vamos a tener otro programa largo, y también entendiendo que ustedes están contentos que los programas duren 1 hora. Bueno, mientras sigamos con estas charlas y funcione, vamos a seguir en 1 hora. Yo no lo prometo, para mí la estructura del programa es de media hora y me está fallando ahora. También hay mucha gente que está festejando y nadie se quejó. Si a alguien no le gustan los programas tan largos, también obviamente puede decirlo. Pero nos vamos a sumergir en el continente africano, que es básicamente la cuna de la humanidad, o sea, de alguna manera es la cuna del misterio y la cuna donde seguramente nuestros primeros ancestros miraron al cielo y se hicieron la pregunta: ¿quiénes somos, de dónde venimos y qué hay en esas estrellas? Y seguramente, por lo menos lo que llegó hasta nosotros, aunque ahí empiezan las dudas y los debates, los primeros en responderlos podrían haber sido los sumerios, ¿no? Cuando empezaron a hablar de sus dioses, los Anunnaki, y empezaron a contar esta historia tergiversada, reinterpretada, repensada, tal vez con algunos puntos polémicos sin dudas, pero con algunos puntos que para mí son válidos, de Zecharia Sitchin, en donde él contó esta historia que en realidad los Anunnakis provenían de Nibiru, este planeta que debería ser el planeta X, ¿no? El 10º planeta del sistema solar, este planeta que en teoría tendría una órbita diferente al resto de los planetas y que su órbita es de 12.000 años y al ser tan larga todavía no lo hemos visto. Hoy ya es un poco extraño que lo hayamos visto. Ahí muchos de los creyentes hablan de algún tipo de conspiración. A veces las conspiraciones terminan siendo, para mí, un justificativo cuando no podemos explicar algo, pero por ahí dentro de unos años aparece Nibiru y tendré que callarme. Bueno, estos seres serían habitantes de este planeta y cada 12.000 años llegarían a la Tierra. Lo que cuentan las leyendas reinterpretadas por Sitchin es que venían a sacar oro para poder calentar su planeta, porque el oro guarda la temperatura del sol cuando ellos empiezan a alejar del sol, y que en uno de esos viajes estos Anunnakis habrían fundido su ADN con el ADN de los monos y habrían creado al ser humano para hacerlos trabajar en las minas de oro, pero que en la siguiente visita de Nibiru estos seres humanos se habían organizado, habían pasado 12.000 años y los enfrentaron y los expulsaron según la primera teoría. ¿Qué hay hoy de realidad en esto? Cuando uno va a buscar los grabados, los bajorrelieves de Anunnakis y demás, y de todas las religiones sumerias y hititas, casitas, de toda esta región, nos encontramos con seres extraños, zoomórficos, muy altos. Muchos hablan de unas extrañas valijas que tienen. O sea, elementos que parecen no ser humanos y que parecen tener algo de tecnología. Algo similar a lo que ocurre para muchos en Egipto, donde hay ciertos
jeroglíficos que tienen algunos elementos que parecen tecnológicos. Hay quien dice que hay una nave, que hay un helicóptero. Después hay mucha gente que dice que son pareidolias y que en realidad hablan de otra cosa. Un poco lo mismo que pasa en América con la tumba del rey Pacal. Pero también hay un manuscrito que es el papiro Tuli, en donde se habla de una de las primeras observaciones de círculos de fuego en el cielo. Este relato que en realidad de lo que habla es de que un grupo de escribas, voy a leerlo para poder para que sea más lógico. Dice: 2 escribas de la casa de la vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza, su olor era desagradable. Entonces ellos tuvieron miedo y huyeron y fueron a decírselo a su majestad, que era Tutmosis III. Todo está recogido en la casa de la vida. Su majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Han transcurrido muchos días después de lo ocurrido. Son numerosos al igual que todos. Ellos brillan en el cielo. Bueno, básicamente habla de un disco de fuego que cayó y liberó un olor terrible. Es probable que estemos hablando de algún tipo de meteorito también, pero quiero decir, empiezan a aparecer estos objetos extraños, estos ovnis, a veces explicados y a veces no, en África, como habíamos prometido. Sin dudas, cuando nosotros seguimos hablando de las culturas africanas, también aparece otro grupo que es tan polémico. Bueno, antes de irnos a los dogones, que es de los que les iba a hablar, nos queda hablar, por supuesto, de toda la historia de Isis y Osiris, la fascinación de los egipcios por las estrellas, el conocimiento, el saber que sus dioses bajaban de las estrellas y que había una conexión entre su arquitectura y las construcciones, especialmente pirámides y demás, con la Vía Láctea. Esta hipótesis de Jiménez del Oso de que la esfinge en realidad tenía cara de león y estaba mirando hace 12.000 años a la constelación de Leo, o sea que sería realmente muchísimo más antiguo de lo que se creía. Estas dudas de dónde se realizaron las pirámides, ¿no? Porque si bien está comprobado el movimiento de ciertas rocas, no está calculado el tiempo que se hubiese necesitado entonces para mover esas miles cantidades de rocas. No está planteado dónde están las rocas que no hayan servido y que se hayan quedado alrededor. Hay casi una cuestión muy muy perfecta, y por sobre todas las cosas, esto que nos planteaba ya en la segunda temporada el doctor Antonio Laceras, el profesor Antonio Laceras, diciéndonos que quién hizo el estudio de suelo para que 2, 3, 4.000, 5.000, 6.000 años después estas estructuras no se hayan movido un ápice, y que hoy, después de toda nuestra tecnología, sean muy pocos los edificios que nos arrajen. Es algo bastante interesante para plantear. Entonces, ya tenemos dos culturas, dos de las grandes culturas de la Mesopotamia, de la confluencia de los ríos, en donde se gestó la humanidad, y de donde se gesta la humanidad hablamos de dioses en el cielo, hablamos de conocimientos que no conocemos, e incluso hablamos de una rebelión. En eso aparecen los dogones, y acá empieza un debate que se generó durante la primera mitad, diría casi todo el siglo XX, porque es un grupo étnico de Mali, cerca del Níger, del río Níger, que tienen, entre otras cosas, unas construcciones muy únicas que están sobre la falla de Bandariaga. Y esas construcciones hoy fueron declaradas patrimonio arquitectónico de la humanidad porque son únicas. Bueno, esta cultura tenían unos dioses, se supone que se llaman los Nomo, y lo que relatan es que estos Nomo habrían llegado en tiempos muy remotos en un barco volador, y que estos seres eran
dioses anfibios, algo extraño. Pero por sobre todas las cosas, y lo que más llama la atención de esta cultura, es que ellos tenían o tienen una ceremonia en donde se disfrazan, no se disfrazan, usan atavios ceremoniales que parecen realmente muy extraños y hacen ceremonias a Sirio. Y por algunos investigadores, que después otros los corrigen o los discuten, ellos adoraban a Sirio, a la estrella, a una de las estrellas más cercanas, que está un poquito más de 8 años luz de distancia. O sea, para nosotros es una distancia increíble, pero sin dudas es una distancia más que aceptable para un vecino. Y no hacen ruido, no se escuchan los ruidos. Y esta estrella, que en realidad son 3 estrellas, se fueron descubriendo a lo largo de los años por la astronomía moderna. Y según varias investigaciones, los dogones habrían sabido desde muchísimo tiempo antes que el sistema de Sirio es un sistema de 3 estrellas, y que la estrella Sirio B tarda 50 años en cumplir lo que para nosotros sería un año, en dar una vuelta al Sol. Y lo extraño y lo sorprendente que ellos tienen una ceremonia a Sirio cada 50 años celebrando. Entonces, de alguna manera, ellos habrían hasta descubierto muchísimos años antes este concepto de cuánto tardaba Sirio B dar una vuelta a Sirio A. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es si esto es posible, y ahí es donde se generó el debate, en donde entraron pensadores e investigadores de todos lados, y se generó un debate entre los primeros antropólogos que estudiaron a esta cultura, que decían después los críticos que se habían basado en muy pocas, en realidad en un solo en una sola voz, que era un chamán que estaba ciego, y que en realidad plantearon que este chamán en 1930, 1940 ya había sido contaminado por la astronomía moderna, y que en realidad lo que él sabía no era conocimiento de los dogones, sino que era un conocimiento occidental de la astronomía. Este planteo lo termina de plasmar en un libro Carl Sagan, en donde él plantea que para él esto es una contaminación cultural. Ahora, cuando empezamos a hablar de los dogones, podemos ver que es un pueblo que tiene por lo menos 500 a 600 años de antigüedad, y que tienen estos ritos desde aquel momento. Entonces puede haber habido parte de contaminación cultural, pero por otro lado puede haber mucho más detrás. Según el relato, estos dioses gnomos son los que les habrían dado este conocimiento sobre Sirio. Sirio hoy sigue siendo, como en aquel momento, por supuesto, porque las estrellas cambian mucho más lento que toda la humanidad, sigue siendo la estrella más brillante que tenemos en los cielos. Propongo hacer una pausa esta noche y salir a buscar Sirio, y fíjense cómo es. Tratemos de hacer una conexión con tiempos anteriores, y pensemos que es un sistema solar, que la segunda estrella, Sirio B, tiene el tamaño de la Tierra, y que podría ser otro de los lugares en donde tal vez tengamos vecinos bastante cercanos, vecinos que obviamente nuestra tecnología nos impide llegar hasta allí, como hablamos tantas veces de Alpha Centauri, pero quién dice que pronto no podamos movernos hasta esas distancias que hoy nos parecen realmente imposibles. Bueno, hablábamos de los casos antiguos, y ahora vamos a pasar a los casos del siglo XX. Sean buenos conmigo, sepan que cualquiera de estos temas los podemos profundizar todo lo que quieran, que hoy un poco la idea o el concepto o el planteo de este programa es hacer como una gran pasada de casos y mostrar, ¿no? Los casos que hubo y que hay en África. El primero
que está de una era moderna. El primero que está documentado es un caso de 1895 de una aventurera victoriana británica, Mary Kingsley, que en su diario escribió que una noche, mientras se bañaba en el lago de Novi, fue sorprendida por una bola de color violeta naranja, y que esta bola se desplazó a lo largo de la orilla del lago y que finalmente salió volando y empezó a proyectar una luz muy grande que parecía como un insecto gigante, y después el objeto volvió y se zambulló en el agua. Estuvieron mucho tiempo buscando a ver si encontraban algo, y según ese propio relato no se encontró. El siguiente caso que encontré bastante documentado, y después vamos a hablar de quién lo documentó, es un caso de 1952 que me pareció alucinante, sobre todo por las similitudes con otros casos en otras partes del mundo. Este era un auto, una carretera, 4 amigos que iban a un campeonato de bolos, estaban yendo de Lynchburg a una ciudad que se llama, discúlpenme, pero no conozco Sudáfrica, a Beaufort West, y en el medio de ese camino, en un momento empiezan a ver un objeto con una luz verdosa que estaba al costado del camino, y que cuando ellos pasan el objeto empieza a moverse, los alcanza por atrás, ilumina todo el auto, el interior del auto con esa luz verdosa, los pasa por adelante, y en el momento que empieza a pasarlos por adelante, el motor del auto se muere y el auto se apaga. El objeto sigue, según ellos se va hasta unos 200 kilómetros. El chofer, George se llamaba, logra encender el auto, sigue avanzando, pero en un momento está la curiosidad que vuelve a frenar, y todos salen del auto para observar el objeto, que dicen que estaba a unos 400 metros, que era como una especie de rueda de tractor de ese tamaño y de esa forma, pero verdosa. Se suben al auto porque el chofer empieza a tener un problema en la vista, porque dice que vio el objeto directamente, y se van. En el momento que se van, cuentan que el objeto a una velocidad increíble asciende verticalmente y desaparece. Llegan al hotel y tienen que llamar a un médico para que cure los ojos de George. El caso lo denunciaron, salió en algunos periódicos, pero no tuvo demasiada repercusión. No es el único, porque un tiempo después, en 1954, el 7 de julio, John Flanagan, era en ese momento, este caso lo contó mucho después, era un niño de 6 años de edad que vivía en Zimbabue, en ese entonces era Rodesia, y trabajaba o vivía en la granja de su familia, y cuenta que ese 7 de julio a la tarde, diferentes trabajadores de la granja observaron lo que ellos dijeron que parecían ser 2 platos como soperos pegados, que se veían hacia la sabana, volando sobre el cielo, que se desplazaban a una velocidad increíble, que iban hacia unas montañas lejanas y volvían, y estuvieron varias horas desde la tarde hasta la noche generando estos movimientos, y que nadie supo qué eran. Y con los años muchos otros testigos encontraron en esa misma región casos similares. Algo similar pasó en 1956 también, cuando una meteoróloga de Drakensberg en Sudáfrica otra vez presentó una serie de fotografías que ella había tomado, en donde dice que había imágenes de una supuesta raza extraterrestre, y de hecho después contó que ella hasta había tenido un amante extraterrestre, y que su hijo era justamente un hijo híbrido con este amante extraterrestre. Un caso polémico, pero otra vez
tomado y documentado como un caso extraterrestre o de ovnis o de toda esta temática en África. En 1951, otro caso. Todos estos casos que estamos hablando fueron documentados por Cynthia Hind. Cynthia Hind, vamos a verla en profundidad porque en realidad fue madre y partícipe de uno de los casos más importantes de África, y a partir de ese momento decidió ponerse a investigar. En 1951 ella toma otro caso que es otra vez dos platos elípticos de poca profundidad, como si uno estuviese invertido sobre otro. Esta vez en 1956, y el caso es en Zambia. En el 74 aparece un caso que también es alucinante, que es muy parecido a otros casos de Estados Unidos. Esto ocurrió en que era en ese momento la República de Liberia, en Monrovia. Y la noticia era que un agente de policía le había disparado a un ser extraño que era una especie de ser humanoide. También en ese año, en el 74, que es donde se habla de una enorme oleada ovni en África, hay muchas denuncias de diferentes avionetas, sobre todo en toda la zona del oeste de África, que dicen ser víctimas de persecuciones de objetos desconocidos, que nadie sabe y nadie ha logrado explicar hasta el día de hoy qué es lo que fue. En el 71, unos años antes, también hay otro caso que es raro, que es interesante, que es el caso de Benny Smith, que es una persona de Fort Beaufort, otra vez esta misma zona de Sudáfrica, en donde esta vez él mismo denuncia haberle disparado a un objeto que estaba volando a baja altura por sus cosechas y que tuvo miedo que las estuviese amenazando. De hecho lo denuncia el ejército y se hace una investigación que obviamente no llega absolutamente a ningún lado. Volviendo al 74, el 13 de octubre del 74, aparece un caso que es realmente sorprendente por la cantidad de testigos, especialmente que tuvo el caso, más allá de que hay un testigo principal, y el relato fue dado por Félix Rabolo, que era comisionado de asuntos internos de Senegal. Estaba en la ciudad de Lagos, en la capital senegalesa, cuando a la noche le empieza a ver en el horizonte unas extrañas figuras que se acercan por el pantano que está detrás de su vivienda. Son tres objetos en el cielo. Él toma su revólver, se asoma, y cuando los objetos se empiezan a acercar, él empieza a disparar. En su relato dice que primero eran dos objetos luminosos que estaban sobre la superficie del pantano, y de golpe aparece un tercer objeto rojizo. Él lo describe como un pedazo, como si fuese un pedazo de hierro vivo, y que estaba muy muy cerca de la casa, y que debajo del tercer objeto él logra divisar un bulto que con el correr de los segundos empieza a tomar forma, y que él después declaró que era una especie de humanoide, y ahí empieza a disparar con mucha más velocidad. Parece que estos objetos se acercaron realmente mucho a su casa, porque él pudo describir incluso que estaba como cubierto con un pelo corto, que tenía unos 20 pies de altura, o sea que era realmente alto, y que en medio de todo este viaje y mientras él disparaba, el objeto ingresó, fue absorbido por este tercer ovni, pasó por sobre ellos y se fue. La sorpresa más grande de Rebolo fue cuando al día siguiente empezó a encontrar vecinos y diferentes personas de Lagos que también vieron estos tres objetos, y se llegó a contar más de 1000 personas que habían visto los objetos sobre Lagos en 1973. Como ven, hay muchísimos casos de testigos en África que se siguen hasta el día de hoy. En el 89 hay otro caso que es impresionante. Es un caso que lo voy a contar muy por arriba, pero
es muy cerca de Ciudad del Cabo. Hay un barco, una fragata naval que dice que hay un objeto moviéndose a gran velocidad hacia dirección a Ciudad del Cabo y que hace unos movimientos extraños, que en un momento deciden derribarlo o dispararle porque era potencialmente un peligro. Envían un avión y este avión se habría enfrentado con este objeto, un Mirage, y lo habría derribado y el objeto habría caído en el desierto del Kalahari, muy cerca de la frontera de Sudáfrica y Botswana. Dicen que se envió un grupo de rescate, que el avión se quedó patrullando, que pasaron cosas extrañas, que el primer helicóptero que llegó empezó a fallar y que incluso se terminó cayendo a tierra, pero que en el fondo de un enorme cráter había un objeto de forma discoidal muy brillante y que habría 3 seres grises con ojos grandes, que 2 estaban vivos, que los pudieron frenar, que los apresaron, el otro estaba muerto, que los pusieron en una cámara con temperatura muy fría para poder controlarlos y que hay quien dicen que de ahí volaron a la base de Wright-Patterson en Estados Unidos. De este caso hay relatos, la verdad es que yo busqué pruebas más oficiales, de hecho me llama la atención porque es el único caso que conozco donde un avión logra derribar un objeto, pero había que contarlo porque es otro caso sudafricano, así como el más famoso, que era el que hablábamos hace un rato, que es el caso de Zimbabue de 1994, que hace poquito la serie de Netflix también lo volvió a tomar, que es este caso del 16 de septiembre de 1994, en una escuela agrícola, en donde un objeto se acerca a la escuela. Están los niños en el patio y ven este objeto, y de este objeto ven salir seres grises pequeños, varios seres, y los 62 niños empiezan a dibujar exactamente lo que vieron y hay un nivel de coincidencia asombroso. Es otro de los casos para investigar y contarlos más en detalle si en algún momento les interesa. De acá sale Cynthia Hind. Cynthia Hind era una de las madres de estos chicos y es quien después de 1994 se dedica a investigar y a compilar los casos más importantes que ocurrieron en África hasta ese momento. La verdad es que hay muchísimos otros casos, hay más casos antiguos, hay más casos modernos, pero quería dar un pantallazo para jugar a esto que estamos jugando de poder mostrar los casos de regiones que tal vez yo o muchos de ustedes, algunos dirán sí, por supuesto los conocía, no son tan conocidos como hablar de los casos de América, de Europa e incluso de Australia, aunque Australia, creo, Oceanía, tal vez sería otro gran lugar para hablar desde los casos de la antigüedad hasta el día de hoy. Antes de irnos a la segunda parte de la entrevista, hay un par de preguntas que por ahora no voy a contestar porque están puestas en podcast bastante recientes, pero bueno, son preguntas que llegaron ahora, incluso tal vez se hicieron antes de que se respondiesen esas preguntas, pero quería nombrarlos para agradecerlos. Yoba R dice: interesante, ¿puedes hablar del comandante Banju de la Embajada Ecuatoriana de Perú? Bueno, Yoba, hace muy poquito hablamos de Banju. Después, no está, no. Disculpen, ¿no? Pero esto no es tan fácil. Belkis Ruiz, otra de las personas que más nos sigue, dice: son preguntas que todos nos hacemos y que nos surgen. Otra es: ¿sería cierto este llamado acuerdo entre extraterrestres y gobiernos? Si les parece, vuelvo a profundizar sobre esto, pero hace muy poco tratamos el Tratado de Greada, hemos hablado de varios de los acuerdos, pero podríamos profundizar un poco más en las próximas semanas. Daniel Morales, que dice: en algún momento
podés investigar el rancho Skinwalker en Estados Unidos, es algo que también ya lo hemos hecho. Jonathan Nieto dice: hola, ¿qué son los crops? También hay un capítulo dedicado a los crops, así que nada, quería nombrarlos y agradecerles por las preguntas, y les recomendaría que en el buscador donde estén escuchando La Huella OVNI, si ponen cualquiera de estos temas, si no lo escucharon en su momento, lo van a poder escuchar. Perdón, la de Bereshit Vara también la voy a nombrar porque hemos hablado bastante. Que me dice: hola Jorge Luis, un saludo especial desde Bogotá. Quisiera hacerte una consulta, agradezco mucho si me puedes contar cuál es tu opinión acerca de la temática que aborda JJ Benítez en sus libros Caballo de Troya. ¿Es real lo que él afirma en sus textos o es solo fantasía? En algún momento hemos hablado de Caballo de Troya. Caballo de Troya es una de las obras más vendidas en el idioma español. Es esta saga de libros de JJ Benítez en donde un viajero del tiempo va a ver toda la época de Jesús. Para mí es alucinante. Hay muchas teorías que hablan de posibilidades de que esto sea así. Un poco lo hemos hablado varias veces, pero la realidad es que él nunca ha dicho que ha sido real, y eso que JJ Benítez se ha dedicado muchísimo tiempo periodísticamente, y se sigue dedicando, incluso al día de hoy, a develar. Es uno de los grandes periodistas que develan todas las temáticas de misterios. Pero podríamos tratar de cerrar una entrevista con Juanjo y ver si él nos los puede responder, o alguno de sus grandes expertos también. Bueno, no quiero irme mucho más allá porque si no vamos a tener un capítulo gigante y necesitamos quedarnos en cerca de una hora. Así que si les parece, vamos a ir con la segunda parte de esta interesantísima entrevista que hice hace un tiempo con mi querida Majo Roballo y con el escritor, investigador Sebastián Almeida, que no digo querido porque a Majo la conozco hace muchos años, a Sebastián lo conocí hace poco, pero me parece fantástico, sobre los secretos de Ecuador y especialmente qué ocurre en la Cueva de los Tallos. Vamos a escuchar esta segunda parte. Antes de ir a las conexiones, y ahí quiero preguntarles algunas cosas, pero a mí, con todo lo que contabas recién, y me gustaría tu opinión, Majo, a mí me sorprende mucho esto. Acabas de contar básicamente la misma interpretación que hizo Zacarías Sitchin de las tablillas sumerias con los Anunnaki, y de cómo los Anunnaki habrían creado a la humanidad de aquel lado, y es exactamente el mismo relato. No sé qué opinan los dos, Majo primero y si querés Sebastián después, como para organizarnos. ¿Es lo mismo? ¿Es una coincidencia? ¿Qué es esto? Para mí no sé si es exactamente lo mismo, pero es una coincidencia. Las tablas realmente relatan, porque no se sabe qué es lo que dicen las tablas. Las tablas realmente, supuestamente, relataban la historia del hombre, de la humanidad, de dónde venimos, que tiene mucho que ver con las tablas que sacó a la luz Zacarías. Lo mismo se supone que estas tablas dicen. Del conocimiento que yo tengo, porque yo no he estado en la cueva, que estoy viendo que estaban preguntando, yo no he estado en la cueva, pero he hablado con varias personas que han estado, aparte de Sebastián. Algunos comentan haber visto ciertas tablas, otros comentan que nunca las han visto. En ciertas fotos del padre aparece con unas tablas doradas donde se ve cierta escritura. Muchos que han visto esas tablas dicen que eso no es real, no son de oro, pero realmente que las que habían de verdad se las llevaron a otro lado y que reposan en el Vaticano. Lo cierto es que hay mucha coincidencia entre lo que se está diciendo, la escritura, y mucha coincidencia con seres que viven precisamente en esta parte del Ecuador, que quizás hoy no alcancemos a ver, pero no es la única cultura, los Shuar, ni las únicas personas que hablan de seres, en este caso intraterrenos, pero toda esa zona sí está rodeada por un misterio muy grande. Y quería poner un paréntesis que no tiene mucho que ver, pero algo que sí es real y que tuvo el padre Crespi son reales esqueletos de gigantes sacados en la misma zona, muy cerca de ese lugar.
Entonces, sí tiene que ver con lo que está contando Sebastián del gigante que supuestamente viven dentro de las cuevas. Y también quería comentarles algo, aparte de esta serpiente que no solo es una cosmovisión, en el Oriente nosotros sí contamos con serpientes de este tamaño que se llaman matacaballos y que realmente se pueden comer un caballo. Es una serpiente que duerme durante meses y la gente las usa incluso como puentes. Entonces, esto también puede vivir dentro de la cueva y para ellos puede ser como unos dioses, como también puede ser un dios real. Pero ese es mi punto de vista. Sebastián, ¿algo que agregar del tema este de Sitchin y la creación del ser humano? Sí, ahí hay mucha similitud. Lo importante de la investigación de campo es justamente conversar con las culturas, las nacionalidades, para conocer su punto de vista, sus creencias, que yo siempre trato de resaltar, inclusive en mis libros, trato de fomentar que el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos, sea verdad o sea mentira lo de las tablillas del padre Carolo Crispi, que para mí es verdad, ¿no? Para mí es verdad porque hasta el momento se sigue encontrando hallazgos arqueológicos sumamente importantes. Yo no los he encontrado, los amigos Schwartz que están a cada rato ingresando a la Cueva de los Tallos, y ellos, por la confianza que tenemos, ellos me mandan fotos y me dicen: ve, Sebas, encontré esto, hay esto. Les cuento, y la conexión con la cultura sumeria es algo sumamente importante y sumamente loco en la parte de misterios. En la parte de las tablillas, de estas láminas que tienen la escritura cuneiforme característica, están estas especies de tallados. Hace poco el amigo Jaime Tiguarán encontró un tallado en piedra de un búho, pero con las características de las típicas barbas o plumas de las sumerias, o sea, con los churitos sumerios, que es típico de los dioses sumerios. Y lo increíble y la conexión que existe es justamente de los seres. En la cultura sumeria, ellos creían en la existencia de los Isis, estos seres pequeños con ojos alargados, que eran como los protectores y cuidadores de los dioses sumerios, los Isis. En la Cueva de los Tallos existen los Sunkis, seres pequeños de ojos alargados que los shuales conocen como los tutus, y ellos afirman que inclusive esos les ven, los indígenas pueden ver a estos tutus en las orillas del río bañándose con sus crías dentro de la cueva. Y también vale recalcar que la creencia y la cosmovisión shuar, ya hay muchos investigadores que han tenido conexiones, inclusive físicas. Yo no he tenido esa conexión física, pero hay varios investigadores que ellos afirman haber tenido, inclusive Juan Morris afirma haber tenido una conexión con un ser de luz, un ser grande de luz, totalmente. Esos se le conocen como los taltos. Por eso, mucha similitud tenemos con los Isis de Sumeria, con los tutus de la Cueva de los Tallos, con los seres de luz y los taltos que habitan dentro de la Cueva de los Tallos. Qué loco y qué fascinante que es este tema. Yo me quedé también con algo que decías, Sebas, hace un rato, que es casi 8 kilómetros, me dijiste. Te cuento, yo hice documentales de espeleología, que justamente es esto, es la exploración de cavernas, aquí en Argentina, en la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén. Y he estado en la cueva de una longitud de 500, 600 metros, 1 kilómetro. 3 cosas y 3 características que a mí me llamaron la atención. Primero, sin alguien que sepa y sin tecnología, es imposible entrar. O sea, tecnología básica hoy para nosotros, si quieres, pero no sé, una linterna, una luz, un casco, algo para medir o cuidar el oxígeno para saber que estás entrando, porque entrar a una cueva es un mundo donde de golpe no hay oxígeno, donde el tiempo te habrá pasado o pasa de otro modo. Es increíble, pero el tiempo dentro de una cueva es distinto, es muy loco. Pero por sobre todas las cosas, lo extraño y lo que más me ha llamado a mí de las cuevas y cavernas, sobre todo las cuevas que he explorado, algunas es esto que tienes que caminar o arrastrarte 50, 100 metros para llegar de una galería a la otra, es que no hay seres humanos. El ser humano se queda usualmente en la caverna, porque no había tecnología para poder entrar y poder explorar hacia adentro. Ustedes han encontrado muchos rastros de que estos seres humanos se han metido dentro de las cuevas. Esto me parece, como primer punto,
alucinante. Y por otro lado, ya empezaste a hablar de la conexión que hay de cuevas y cavernas en realidad en toda la zona andina. ¿Podrían contarme quién fue Julio Goyen Aguado y qué pasó con él? Claro que sí. Julio Goyen Aguado es una persona clave en el descubrimiento, entre comillas, de Juan Morris de la cueva del 69. Julio Goyen Aguado se conoce con Juan Morris en una biblioteca en Argentina, que Juan Morris buscaba un libro justamente de la conexión con estos seres, con los misterios, y este libro tenía Julio Goyen Aguado. Y lo increíble, cuando las cosas tienen que ser, se dan. Cuenta la historia que Juan Morris iba a esta biblioteca a buscar este libro y siempre estaba ocupado el libro. Y en una de estas ocasiones la bibliotecaria le dice: justamente el libro que usted busca tiene el señor que está ahí sentado. Y ahí se conoce con Julio Goyen Aguado. Julio Goyen era mormón y él es el que le cuenta a Juan Morris. Exacto. Él es el que justamente le cuenta, porque ahí vale recalcar y mencionar que según la teoría de la religión mormona, en 1888, el ángel Moroni se le presenta a Joseph Smith, a este estadounidense, y le entrega una tablilla, una escritura idéntica a la de la Cueva de los Tallos, y le dice que esta escritura, esta tablilla que el ángel Moroni le da a Joseph Smith, que el resto de tablillas donde va a encontrar la creación de la civilización se encuentran al final de la cordillera del Cóndor. Al final de la cordillera del Cóndor es la Cueva de los Tallos. Por eso es lo que Juan Morris viene al Ecuador, y cuando llega en el 65 se entrevista o logra una conexión con los indios Áchilas, los indios colorados de Santo Domingo, de Ecuador, y ellos le mencionan sobre la Cueva de los Tallos. O sea, eso tiene que ver, los Áchilas tiene que ver también mucho con la conexión con los Shuar. Y ahí es cuando comienza ya a investigar Juan Morris y logra lo que comentaba justo María José. Juan Morris era lingüista, explorador, cazador de tesoros, un Indiana Jones moderno, entre comillas. Él se logra ganar la confianza porque él, como era lingüista, conocía varios idiomas. Él conocía el idioma húngaro antiguo, el magiar, y el magiar tiene mucha similitud con el idioma shuar. ¿Qué tiene que ver el magiar húngaro antiguo con el idioma shuar? No tiene nada que ver, estamos al otro lado del mundo. Ahí entra la conexión de los húngaros, entra la conexión de los sumerios que estuvieron en Mesopotamia, al otro lado del mundo. ¿Cómo llegaron estas piezas a la Cueva de los Tallos? Realmente estuvieron ahí, parte del misterio que se conoce normalmente, pero de ahí la conexión con los seres del inframundo o intraterrenos, ese es el verdadero tesoro que tiene la Cueva de los Tallos por explorar e investigar muchísimo. ¿Y es real que Goyen Aguado entró en una cueva en Mendoza y salió en la Cueva de los Tallos? ¿Hay pruebas? Son historias. No hay absolutamente una sola prueba de que es real la conexión de la Cueva de Ecuador con Argentina, Chile, Venezuela. Nadie ha logrado. Imagínate lo que es cruzarse toda Sudamérica por abajo de la tierra. Sí, imagínate, yo que he estado varias expediciones ahí, he estado varios días, he llegado solo a 7 kilómetros. Llegar a completar los 5,000 kilómetros que tiene Sudamérica, te tocaría llevar años explorando bajo tierra, viviendo bajo tierra. Es imposible. Claro. No. Pero esa teoría salió de un estudio que hicieron con estos láser, como un estudio topográfico que hacen sobre la tierra. En un estudio de esos hicieron y vieron que la cueva tenía conexiones que llegaban hasta Chile, por supuesto, pero de lo que sé solo se ha explorado, y no sé, corrígeme Sebas, capaz yo estoy mal, hasta 12 kilómetros de la cueva. Por dentro imposible, creo que se ha llegado máximo hasta 12 kilómetros. Y de los Shuar, que he hablado yo con alguno de ellos dicen que hay ciertas partes por donde podrías ir, pero que los seres de luz no les dan autorización. O sea, que algunos de ellos han pasado a otros lugares que no pueden pasar otras personas que no sean de esa cultura, digamos así, porque ellos son muy cerrados en su grupo. Ellos hay cosas que no te van a decir si tú no compartes la sangre, si tú no eres de ese grupo, y lo que ellos te dicen es hasta aquí te dejan ir los seres de luz, o los chamanes sí pasan hasta el otro lado. Eso también es algo que a lo mejor sí hay un pasadizo, pero no está abierto para quienes no pertenecemos a esa cultura. Bien, me queda preguntarte un montón de lo que dijiste de estos gigantes.
Hay un ruido raro, no sé. Es de María José. Ahí está. Sí. Me queda preguntarte de los gigantes, pero me parece que lo vamos a dejar para otro vivo, porque como bien decías, esto no nos va a alcanzar para nada. Llevamos 46 minutos y recién estamos empezando. Y la entrevista seguía y seguía y seguía. Iba a haber una tercera parte, porque si no el programa va a durar 3 horas y media. Y además, quiero como siempre compartir ahora una experiencia de ustedes, una experiencia en primera persona o una reflexión, no sé, vamos a escucharlo todos juntos. Buen día, Jorge, mi nombre es Sergio, de la ciudad de Necochea, y bueno, nada, tengo 52 años y vengo escuchando los podcasts por Spotify, los cuales me han parecido muy emocionantes y diversos, tales sean los que son comentados por los investigadores y los otros en primeras personas, como le llamás vos y la gente. Y estos últimos son los que a veces me llaman más la atención. Bueno, yo también voy a poner mi granito de arena y voy a contar un caso de avistaje que tuve ya hace varios años de esto. Esto fue cuando tenía 15, 16 años, no recuerdo bien exacta la fecha, pero fue por 1987, 1988, más o menos. Esto ocurrió un día en horas de la tarde, no recuerdo bien el horario, no hacía mucho que había oscurecido. Éramos 2 personas, mi amigo Claudio y yo. Veníamos saliendo de la casa de unas chicas amigas y íbamos hacia la casa nuestra. Y para cortar camino cruzábamos un terreno baldío, un terreno grande, esos de 4 manzanas juntas, que todavía no tenían las calles intermedias entre medio de ellas. No tenía alambrado, nada. Y bueno, luego de haber caminado por la calle que iba hacia el terreno, quedaba ahí cerquita de la casa de esta chica. Hasta que ingresamos ahí al lote y veníamos hablando, conversando, como siempre. Ya para esto estaba todo oscuro, se veía bien el cielo, no estaba nublado, nada, se veían bien las estrellas. Y una vez que habíamos ingresado, no sé, habríamos caminado quizá 10 metros adentro del lote. Adelante mío, adelante nuestro, más o menos ahí 15 metros adelante, veo una luz, era como una bolita que estaba suspendida ahí sobre los pastos. No eran pastos altos, eran unos yuyos, tendrían 20 centímetros, pastitos bajos. Vemos la luz, la miro yo, se veía bien claro, y automáticamente al vernos se fue, salió disparada hacia arriba de manera vertical y no, hasta que desaparece en el cielo. Me quedé mirando en el punto que había desaparecido, pensé que estaba entre medio de las estrellas, que no se dejaba ver bien, y no la volví a ver.
Y en eso, que dejo de verla, lo miro a mi amigo que estaba parado ahí a la derecha mía, venía. Y él, cuando yo lo miro, él hace lo mismo, automáticamente me mira a mí. Y no me decía nada. Entonces le digo que si había visto eso. Y me dice que sí. Pero como no me decía nada, le digo, ¿pero qué viste? Le dice, una luz que salió volando. Y bueno, nada, yo quedé fascinado con eso. Y él también. Y ese lugar frecuentábamos siempre, ahí era un lugar donde íbamos nosotros y otros chicos, pero de día, de tarde. Pero jamás habíamos visto ni oído nada de algo raro. Así que estuvimos un ratito ahí, después de haber visto la luz. Estuvimos mirando ahí alrededor. Mirábamos para arriba a ver si por ahí veíamos de vuelta algo, pero no vimos más nada. Entonces le digo que mañana fuéramos de vuelta a ver con luz, a ver si podíamos ver algo. Y bueno, al otro día lo esperé un rato y no vino. Así que me fui yo solo. Estuve ahí, no encontré nada raro, miré bien por todos lados para ver si había indicios de que algo hubiese estado pisando por la zona, o ramitas, qué sé yo, quebradas, pastitos y ese tipo de cosas, algún tipo de huella, pero nada, no encontré nada. Lo único que había a un costado, ahí nomás del lugar, 2 o 3 metros de donde posiblemente había estado la luz, había una especie de material que era un desperdicio de, según mi viejo, porque yo ya le había estado comentando, hacía tiempo de eso que había visto, decía que era lo que tiran la gente esta que soldaban fierro, no sé, chapista, que sería, que usaban esos equipos ya viejos que eran para soldar con carburo. Y estos equipos se ve que usaban ese producto y le echaban, que es como unas piedras que vendían antes, capaz que ahora lo siguen vendiendo, no sé. Vos le echabas agua, no sé, con un dispositivo ahí que tenía, no sé si con una canillita, con algo, y largaba como un gas. Y eso lo usaban para soldar en vez de usar oxígeno y el otro que creo que es acetileno. Y bueno, estuve mirando esa mancha que había visto, que era una mancha redonda, así como que habían desparramado. Eso era una mancha de 1 metro y pico, 2 metros, que estaba ahí en el piso. Nunca me había llamado mucho la atención, pero bueno, en ese caso la estuve tocando, la olí y todo. No tenía olor raro, nada. Es parecido a la ceniza de las parrillas de los fogones. Aparentemente era eso, o algo muy parecido. Y bueno, eso es todo. Esa es mi historia con un avistaje. Después de eso siempre estuve pendiente de esa zona y he vuelto varias veces cuando era chico, y bueno, de grande he recorrido el lugar. Sigue estando prácticamente igual el lugar. Y bueno, a partir de eso empecé yo a creer realmente que algo hay, y que lo que vi yo y mi amigo ese día fue algo real. Y bueno, eso ha sido lo que me ha hecho aún más creyente en toda esta temática. Así que, Jorge, te agradezco mucho por dejarme ser partícipe de tu medio, de tu mundo, y bueno, siempre creyendo y mirando. Algún día se sabrá la verdad de todo esto. Te mando un saludo
a vos y a toda la audiencia. Seguí adelante, que seguramente somos varios los que estamos pendientes. Muchas gracias. Y sí, Sergio, algún día sabremos la verdad. Gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. De verdad, para mí es muy, muy importante que hagan esto. Para mí es muy importante escucharlos y que todos podamos compartir estas experiencias. Recuerden que esa experiencia Sergio y tantos otros la envió a mi WhatsApp, que es un WhatsApp en el cual yo no necesariamente respondo, porque no es un número que tengo conmigo, sino que es un número justamente para que ustedes puedan enviar estas experiencias, estos audios, porque antes era muy difícil y se cortaba. Pero anoten el número, es más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Si quieren también me pueden enviar audios con preguntas y me pueden enviar preguntas también, por supuesto, a mis redes, a Instagram, que soy @JorgeLuisSOficial, a Twitter, que soy @JorgeLuisS_77, o si no a mi mail, que es las historias de George, las historias de George se escribe @gmail.com. También me pueden seguir en TikTok como Jorge Luis Zuckdorf. Pido disculpas como siempre, pero bueno, ese es mi apellido y no me gusta cambiármelo. Es SUCKSDORF. Hasta aquí hemos llegado a un programa maratónico en donde de verdad me hicieron o me hice yo solo estudiar mucho. Me pareció fascinante todo lo que fui encontrando y compartiendo con ustedes de África. La charla con María José y Sebastián, que todavía queda una tercera parte, y creo que la semana que viene además vamos a tener otra entrevista para hablar de una de las temáticas que ustedes me han pedido. Antes de despedirme, esto se me acaba de ocurrir en este instante y les voy a contar. Yo no sé si todos ustedes saben, pero el año pasado a mí me invitaron a Roswell a dar una charla para el aniversario de la supuesta caída del objeto. Este año, si todo sale bien, voy de nuevo. Pero me traje de Roswell algunos elementos, algunos platillos voladores de esos para apretar y algunas lancheras para mantener la temperatura fría. Y me gustaría sortearlo, alguno de estos elementos, seguramente en julio, con todos los que me manden audios con su experiencia. Por supuesto que también van a participar todos los que ya mandaron. ¿Cómo hago para mandarlas a diferentes partes del continente o del mundo? Porque la cantidad, sobre todo, de gente de Europa que está escuchando, sé que hay gente de Oceanía, sé que hay gente de Asia que está escuchando, que para mí es increíble. No tengo ni idea, pero vamos a lograr. Esto se me está ocurriendo ahora y lo comparto con ustedes. Entre todos los que manden audios y hayan sido publicados, experiencias, no preguntas, igual también manden preguntas, vamos a sortear diferentes elementos. Los voy a empezar a poner en las redes, así que manden audios al WhatsApp, compartan este espacio, pongan seguir, sigan en mi canal de YouTube, síganme en las redes y hagamos que esta comunidad sea grande, porque hace mucho que no lo digo, pero saben que lo pienso de verdad. Este espacio se hace gracias a ustedes y cada una de sus preguntas es la columna vertebral para que la huella ovni siga y siga adelante. Y como siempre, al final del programa te recomiendo que te capacites, que mires al cielo. Recordá que el desafío de hoy es buscar Sirio. Si me mandan fotos de Sirio, por ahí estoy pidiendo demasiado y les pido disculpas, pero quien tenga ganas las publico en mis redes también. Pero esta semana quiero ver a Sirio, quiero ver este lugar donde parece que los dogones tendrían a sus dioses y podría llegar a ver o no una conexión con lo inexplicable y con esta falta de respuestas. Mientras tanto, eso era lo que estaba diciendo, seguí capacitándote. Seguí descartando lo explicable, lo lógico, lo racional, pero no te cases con ninguna respuesta.
Casate con las preguntas bien hechas, animate a quedarte rumiando esas preguntas y pienso yo que solo así, tal vez algún día, entre todos, logramos construir una verdad que realmente nos explique y nos responda a nuestras preguntas más ancestrales. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.